Por favor, abra su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 18. Y vamos a seguir con nuestra serie El verdadero evangelio. Esta será la séptima enseñanza y se titula La locura de la cruz. Así se llama, la locura de la cruz. Si usted piensa que esto no está en la Biblia, 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Es locura. ¿Y todos los que siguen eso qué son? Bueno, ahí lo dejamos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, los que creemos, ¿qué es? Es poder de Dios. Este mensaje de la cruz es locura. ¿Por qué es locura? ¿Qué significa esa palabra? Viene de una palabra griega, moría, así se escribe, se pronuncia igual, y significa absurdo, significa ignorante y significa una bobería. Eso significa. Es decir, que este mensaje para los que no creen es algo tonto, absurdo, bobo, ignorante. Morir en una cruz era la muerte más degradante que un ser humano podía morir. Pero adorar a un crucificado que había sido muerto en una cruz, eso sí era una locura. Déjeme darle un contexto histórico referente a la crucifixión para ubicarnos bien y vamos a entender algunas cosas que van a resultarnos muy interesantes. Los persas, a ellos se les atribuye, los que crearon, originaron y aplicaron la pena capital, y ellos fueron los que comenzaron a crucificar a los delincuentes, y esto fue siglos antes de Cristo. La muerte era una muerte muy lenta, muy agonizante. Dice en las crónicas que eran clavados, sujetados con clavos en una cruz, y en ocasiones eran amarrados en un mástil. Dice la historia que el rey Darío, persa, crucificó a más de 3,000 babilonios. Alejandro el Magno crucificó más de 2,000 personas. En el año 63 antes de Cristo, los romanos subyugaron Israel, toda esa parte allí del oriente. Y según historiadores, crucificaron a más de 30,000 judíos. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, cuando conquista Jerusalén, dicen las crónicas que mató a tantos judíos que hicieron falta cruces, talaron los montes. Fue una matanza impresionante. Pasan 337 años después de Cristo y el primer emperador romano convertido al cristianismo, Constantino, abolió la crucifixión. Y en ese momento termina una época de más de 1,000 años en los cuales el peor castigo que podían hacerle a un delincuente, a un maleante, a un asesino, era crucificarlo. Morir crucificado era la muerte más denigrante, era lo más repugnante, y esa muerte, esa clase de muerte, era reservada solamente para los delincuentes, para lo peor de la sociedad, los secuestradores y todo ese tipo de gente. La cruz era también para los traidores, para los rebeldes, para los ladrones y los asesinos. Dicen las crónicas que el que sería crucificado era despreciado, humillado, denigrado, golpeado, rebajado, burlado, menospreciado. Dice las crónicas que primero los azotaban y para eso usaban un látigo que se llamaba en latín flagraum, de donde viene flagelar, y ese látigo tenía en la punta de la cuerda 5 cuerdas, de las cuales pendían una bolita de metal, concretamente de plomo.
Y cuando ellos daban el latigazo, al hacer el chicotazo y golpeaba la carne del crucificado, desgarraba totalmente la carne. Se abría y aún pedazos de carne salían, soltaban, y era un sangrerío. Aquel era una cosa impresionante. Después de esa flagelación, obligaban al que iba a ser crucificado, al asesino, al delincuente, lo obligaban a cargar la cruz en la que posteriormente sería crucificado. Entonces la cruz era un sinónimo de muerte. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que el que no tomara su cruz cada día y lo siguiera no podía ser su discípulo, los discípulos, la gente que lo escuchó en aquel entonces, entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo Jesús. ¿Por qué? Porque ese era su contexto histórico. En ese momento los delincuentes morían, la pena de muerte era la cruz. Para nosotros no tiene mucho significado, porque aquí ni pena de muerte hay. 50 años son los que más le ponen a una persona como pena. Pero en aquel tiempo esa era la pena capital. Entonces cuando la gente escuchó a Jesús, que el que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, ellos estaban entendiendo perfectamente que seguir a Jesús no era fácil. Había que dar la vida aún, preferirlo a Él antes que a nuestros seres más queridos, negarnos a nosotros mismos y tener en primer lugar la voluntad de Dios antes que mis propios planes personales. A Jesús lo obligaron a llevar la cruz, ¿se acuerdan? Pero dicen las crónicas que al delincuente que estaba siendo crucificado le colgaban en el pecho un letrero donde decía los delitos que había cometido. Decía: soy un asesino, soy un ladrón, soy un secuestrador, soy un violador. Entonces cuando la gente miraba que iba a haber un crucificado en las colinas del Imperio Romano en ese tiempo, ellos miraban cuál era la causa por la cual iba a ser crucificado el delincuente. Y ellos miraban en su pecho y traía esta inscripción: soy esto, soy lo otro. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando fue crucificado, pusieron un letrero en la punta del mástil vertical que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos? Ese fue su gran delito, ser rey de los judíos. Posteriormente, lo que hacían con estos sentenciados a muerte era que los clavaban en la cruz o los amarraban en un poste, los ataban. Después de clavarlos, los levantaban para que todo el mundo los mirara. Eso es lo que les pasa a los delincuentes y a los secuestradores y a los violadores. Pero los exhibían totalmente desnudos. Lo que nosotros vemos en las películas no salen totalmente desnudos, por obvias razones, ¿no? Pero a Jesús lo exhibieron totalmente desnudo. Eso es algo que pocas veces se contempla. Cuando estaban en plena agonía, llegaba un momento en que el soldado romano miraba la agonía y decía: ya es tiempo de que muera, y aceleraban la muerte, quebrando las piernas del sentenciado. Porque al quebrar las piernas ya no tenía con qué hacer un soporte. En ese momento el cuerpo caía totalmente al ser fracturadas las piernas y se aceleraba un proceso de asfixia. Luego ya venía un colapso en los pulmones, el corazón se detenía, en fin. ¿Se acuerdan que a Jesús no le quebraron las piernas? Dice que cuando se acercó el soldado para quebrar sus piernas y acelerar su muerte, miró que Jesús ya había muerto, para que se cumpliera la profecía que decía: ningún hueso será quebrantado. Dejaban el cuerpo en exhibición hasta que se descomponía, imagínense. Aquello era espantoso. Pero en el caso de Jesús, ellos estaban en Israel y la ley decía: maldito el que es colgado en un madero. Pero ese que fue maldecido por Dios por causa de su pecado, merecía la muerte, debía ser descolgado de allí y enterrado. Entonces José de Arimatea va
con otras personas a las autoridades romanas y les dice: nuestra ley dice que los judíos no podemos quedar exhibidos ahí, ¿nos dan permiso de bajar el cuerpo de Jesús? Y ellos accedieron, dijeron: bueno, sí, bájalo. Lo bajaron, lo metieron a la tumba y posteriormente Cristo resucita. Pero Flavio Josefo, un historiador romano, describe las torturas de los que eran crucificados y dice sus escritos que eran unos tormentos inimaginables, unos quejidos y unos alaridos impresionantes. Y la tortura y la humillación incluía golpes, puntapiés en las partes nobles, que es donde más duele a un hombre. Fíjense, todo eso Jesús sufrió. Eso no lo pasan en las películas. En la película de la Pasión se quedaron cortos. No fue como realmente eran los flagelados. Cicerón, un político, abogado, orador romano, escribió lo siguiente: como ser crucificado era lo peor que una persona podía tener o sucederle, él escribió: la palabra cruz debe de eliminarse de la mente de los ciudadanos romanos. Es decir, ni siquiera piensan en eso. Es lo peor que puede haber, es tan desagradable la cruz, es vergonzosa la cruz. Y al estudiar estos pasajes de la historia, yo pregunté, mejor dicho, pensé y escribí aquí: qué ironía, hoy muchos cristianos son discípulos de Cicerón. Han quitado de sus mentes, de su predicación y de sus cantos la cruz de Cristo. ¿Qué situación tan más adversa era esa para alguien que quería hacerse cristiano? Nada más loco. ¿Por qué? Porque el hacerse cristiano implicaba ser echado con las fieras, ser flagelado, ser torturado, ser metido a la cárcel, todo lo que usted se puede imaginar. Y justamente en esas circunstancias históricas fue cuando aparece el apóstol Pablo. ¿Y qué cosas? Justamente ese era su mensaje, el mensaje de la cruz. Hay un grabado en una colina que se llama Palatina, que está muy cerca del Coliseo Romano, donde sacrificaron a muchos cristianos, donde cuando tú te vas acercando, ves un grabado en la pared, donde se ve a alguien que está crucificado, y tú dices: pues es Cristo. Y se ve a una persona que está hincada adorando a ese supuesto Cristo. Pero cuando tú te acercas, ese cuerpo de hombre tiene cabeza de burro, de asno. Y hay una inscripción que se lee actualmente. Si usted va a Roma, usted lo va a ver ahí, que dice: Alexámenes fiel. Así se llamaba un cristiano. Pero era una burla que hacían los paganos, porque decían: ¿cómo es posible que un Dios que supuestamente es inmortal lo mataron? Eso es una locura. Y este tonto adorando a ese. Por eso es que la palabra del evangelio, la palabra de la cruz, es que locura a los que se pierden. Y desde entonces ha habido burlas y burlas y burlas. Un escritor romano, latino, llamado Justino, cristiano, fue de los primeros mártires del cristianismo. Se le conoce en la historia como Justino mártir. Él era un escritor y escribió esto, dijo: nos acusan a nosotros, que estamos tan locos que adoramos a un Dios crucificado. Dicen que es locura, porque no lo entienden. Porque predicar a un Dios todopoderoso crucificado en una cruz no tiene sentido, piénsenlo bien. ¿Cómo es posible? Pues este mensaje era el mensaje más loco que había, el más insensato, el más bobo y el más increíble. Isaías lo describe en el capítulo 53 como ese Dios creador del cielo y el universo, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo describe despreciado, sin hermosura ni atractivo, desechado, quebrantado, menospreciado, humillado, abatido, sangrante, angustiado y afligido. ¿Cómo
¿cómo comparar a un pobre carpintero que desea ser el hijo de Dios con los dioses griegos y con los dioses romanos tan imponentes? ¿Cómo comparar? Era una locura comparar a un pobre carpintero que decía que era el hijo de Dios, que él existía aún antes de Abraham, que él era el verdadero pan del cielo. ¿Cómo compararlo con un Zeus de los griegos? El Dios de los dioses, el Señor de los señores, tan imponente ese Dios de la mitología griega, tan soberbio en su porte como hacían las figuras, tan autosuficiente, tan inmortal. Compararlo con el carpintero de Belén era totalmente ridículo. No tenía sentido. ¿Cómo tú me hablas de un Dios todopoderoso que fue crucificado? No, es locura eso. Y me dices que si yo creo en Él, me salva del infierno. Locura para los que se pierden. Júpiter de los romanos, equivalente al Zeus. ¿Cómo comparar a Jesús con un Júpiter? Imposible. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer. Dice Pablo, después de decir que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19. Pues está escrito. Yo quiero mencionar esta frase, hacer un comentario. Está escrito. En otras palabras, no era el mensaje de Pablo, era el mensaje de Dios. Y nosotros no tenemos un mensaje propio. Debemos de tener el mensaje de Dios. Lo que Dios ha dicho, que está escrito. Que es lo que yo estoy hablando ahora, está escrito. Y Pablo dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, hay una coma ahí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que este lugar es un montón de locos. Empezando por el que está ahí arriba, ese es el más loco, porque es el que está predicando. Pero más locos son ustedes que creen al loco que está arriba. Es que es una locura. Es una locura la predicación del Evangelio. ¿Por qué es una locura? Ustedes están locos de remate. Porque a aquel loco, o a quien se le ocurre que está cuerdo, se le ocurre en día domingo levantarse, bañarse, arreglarse con un gusto para ir a la iglesia. Solo un montón de locos, así como ustedes. Solo a ustedes se les ocurre. ¡Qué locura! ¿Podríamos habernos quedado a ver el partido del América? Divierte más, porque el Evangelio de la cruz nos dice nuestras verdades y nos cala, porque es como si mete una piedrita en el zapato y nos mira como si nos miramos como si fuera un espejo. En tiempos de San Pablo, hermanos, había más de 50 filosofías que gobernaban las mentes de los griegos y en ese momento de todo el imperio romano. Más de 50 filosofías. Para todo, al gusto del cliente, escoja la que más le guste. Bueno, de pronto, en medio de ese mar de filosofías y de pensamientos diversos acerca de Dios y de la eternidad y del cielo y del infierno, cada quien tenía su rollo, de pronto aparece un hombre bajito de estatura. Se cree que era un hombre calvo, porque él mismo dice que su presencia era nada imponente. Y llega a Grecia, en Atenas, y se planta enfrente de los filósofos de ese tiempo. Y les comienza a decir, caminando por las calles de Atenas y viendo
que sois muy religiosos, porque había altares a todos los dioses de la mitología griega. Dice, encontré un altar que dice, al Dios no conocido. De eso les vengo a hablar. Inmediatamente captó la atención de los filósofos griegos, de la gente griega. Ya estaban bajo el imperio romano, acuérdense. Recuerden que la carta a los Corintios, Corinto es una parte de Grecia. Entonces ellos se sentían orgullosos de que estaban sentados sobre las cátedras de Platón y de Aristóteles y de un montón de filósofos. Y cuando escucharon que venía a hablar de otro Dios, captó su atención y les comenzó a decir, hace tantos años nació en un pesebre Dios. Un pesebre, Dios. ¿Cómo? A ver, el creador del universo nació en un pesebre. Pues es el dueño. ¿Por qué no nació en el Hilton? O en el mejor hospital de Belén, con sábanas de seda. No. Oye, pues qué Dios tan extraño, ¿no? Se me hace que los de nosotros son mejores que los tuyos. Pero ese Dios creció y un día lo crucificaron. ¿Crucificaron a tu Dios? Entonces tu Dios era un delincuente. Déjenme explicarles. Lo que pasa es que Él murió por nuestros pecados. ¿Qué? ¿Cómo alguien va a morir por mis pecados? Sí, y murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Pero fue sepultado y al tercer día resucitó. Dijeron, nah, estás loco, le dijeron. Se dieron la media vuelta, la mayoría de los que estaban ahí escuchándolo, y dijeron, en otra ocasión te escucharemos. Esto es tan absurdo, tan tonto, tan bobo. Así es que ahí te vemos después, Pablo. Pero algunos creyeron, dice. Y algunos creyeron. ¿Cuántos creen? Destruiré. ¿Dónde están los sabios? Escrito está. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pónganme enfrente a los sabios, dice el Señor. En otras palabras, pónganme a los educados aquí, a los que son capaces, a los más listos, a los maestros de retórica, a los maestros de oratoria y de lógica. Pónganmelos aquí. Vamos a hablar cara a cara. Y esto me recuerda cuando Job argumentaba con Dios y Dios le dijo, ok, ¿quieres discutir conmigo? Y Job le dice, sí. ¿Por qué esto? Le dice, ok, siéntate, yo te preguntaré y tú me responderás. Le dice Dios a Job. Y Job le dice, sí, Señor, yo te voy a preguntar, pero tú me vas a responder. Le dice Dios a Job. Y le dice Dios, ok, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Bueno, yo digo, bueno, y empezó a cantinflear, ¿no? El tremendo Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el sol allí? ¿Quién le dio orden que se quedara allí y calentara la tierra? ¿Quién le puso fundamento a la tierra y a la creación? ¿Dónde estabas tú, Job? Dime dónde estabas tú. Si tienes sabiduría, contéstame. No, pues bueno, pues ¿dónde está tu sabiduría? Desecharé la sabiduría de los sabios. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, dice en el versículo 20. ¿Por qué dice que no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 50 filosofías reinaban en el tiempo de Pablo, con todo tipo de conceptos sobre todos los temas que atañen a la vida del ser humano. Dice, ¿no están locos todos? ¿No se ponen de acuerdo? ¿Dónde están los sabios de este mundo? A ver, ¿dónde está Heródoto? Ese tremendo historiador que sabe toda la historia de las culturas y todo. ¿Dónde está Sócrates, el gran pensador? Pónganmelo enfrente. Y todos sus seguidores. Hipócrates, padre de la medicina, con todos sus descubrimientos, y fue el que puso las bases de toda la medicina actual. ¿Dónde está? Pónganmelo enfrente. ¿Dónde está el superfilósofo Platón, con sus disertaciones tremendas? ¿Dónde está el sabio Aristóteles? Arquímedes, el padre de la mecánica. Póngamelos enfrente.
Pero me falta uno, Virgilio el poeta. Pónganmelo enfrente también. Pues todos esos, dice la Biblia, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, con un mensaje que sí puede salvar a las personas, pero está medio loco el mensaje. El mensaje es que Cristo murió por tus pecados. ¿Qué mensaje tan loco? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura. Otra vez, loco el que habla y más locos los que oyen. Y los del internet 3 veces más locos. Porque esos están bien lejos allá. ¿Quién sabe dónde estén? En cualquier parte del mundo. ¿Escucharon los de internet? Usted está 3 veces más loco. Porque primero es loco el que está hablando, locos los que están presentes y 3 veces locos allá. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué buscaban los judíos? Señales. Demuéstranos que eres el Cristo, a ver. Danos una señal contundente. Bueno, si no me creen a la palabra que yo les traigo, crean a las señales. No, pero pues sanidades y todo eso, pues cualquiera las hace. Hasta los brujos hacen milagros y señales. Hoy el mensaje de Cristo se ha rebajado tanto que se quiere hacer a la persona, atraerlos hacia Cristo por medio de señales. Pero hasta los brujos hacen señales. Y escúcheme bien, los milagros, las señales sobrenaturales que usted pueda ver, no son garantía que vengan necesariamente de Dios. A eso se refirió Jesús cuando dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero les diré, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. No, hermanos, nosotros no buscamos señales, nosotros buscamos a Cristo. Esa gente no quería a Cristo, querían señales, querían que sus negocios fueran prosperados, pero a Él no lo querían. Querían que sus vidas fueran bendecidas, pero no querían el mensaje del crucificado. Porque ese mensaje, hermanos, resulta que nos pone cara a cara con Dios. Y Dios, cual espejo, hace que nos miremos tal y como somos. Y ese mensaje no gusta. ¿A quién le gusta que le digan que es un adúltero? Pues a nadie. ¿Te gusta que te digan mentiroso? Aunque seas, pues no te gusta. Y como dice el libro de Proverbios de los sabios, el proverbio 302.000 era, 722. Acuérdense cuál era ese, ¿quién se lo sabe? La verdad no peca, pero incomoda. Y a nadie le gusta que le digan sus verdades, pero resulta que el evangelio de la cruz son las verdades de Dios respecto a ti y a mí. Los que eran crucificados decían: soy ladrón, soy tranza, soy político. Bueno, no sé, ahorita ya se hizo sinónimo de lo peor, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea eso, pero bueno, ahí lo dejamos. Pero los griegos, dice, buscan sabiduría. Hay gente que quiere mucho conocimiento, pero el conocimiento envanece. No hay conocimiento universal de todas las ciencias en el mundo, en la historia de la humanidad, que sean capaces de limpiar la conciencia, que sean capaces de transformar un borracho empedernido en un hombre sobrio y responsable. No hay filosofía. Pero la palabra de Dios sí tiene ese poder. Pero es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Versículo 23, dice Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Pero a Cristo qué? Al Cristo prosperador, al Cristo glorificado. ¿Así dice? ¿Por qué dice al Cristo crucificado?
Porque justamente el Cristo crucificado es el que nos libera de la esclavitud del pecado. Escuchen, predicar al Cristo glorificado y nada más hablar de prosperidad y de riqueza y cuánto rollo hay ahorita en el Evangelio es un error. Porque el Cristo crucificado es el que rescata a los seres humanos de la condenación del infierno. Y el Cristo glorificado, que es resucitado, ese ejercerá el juicio sobre los que no creyeron. Entonces, predicar al Cristo glorificado sin predicar al Cristo crucificado lleva a las gentes a un engaño, hermanos. Y eso es desgraciadamente lo que hay hoy en el Evangelio. La cruz ha sido quitada del Evangelio que muchos predican hoy. Hay muchas congregaciones donde en sus alabanzas y en sus cantos han quitado la palabra sangre, han quitado la palabra cruz. Ahora todo es bonito y X, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer una muchacha, al terminar la reunión, me dijo: pastor, fíjese que a mí me daba como vergüenza hablar de lo que Cristo hizo en la cruz, y yo les llegaba por el asunto de: ¿tienes alguna enfermedad? Cristo te sana. Y yo oraba y se sanaba la gente, pero a la hora que les decía: ¿quieres recibir a Cristo? No, ya me sanó, gracias Cristo, ahí nos vemos. Dice, pero a medida que he estado escuchando esas enseñanzas, comencé a predicarle a la gente del Cristo crucificado. Y si ¿sabe qué, pastor? Estábamos ayer ahí, aquí en la plataforma. Me dijo: mire, pastor, la gente comienza a llorar y se empieza a entregar a Cristo. ¿Por qué? Por el evangelio de la cruz. Aunque dice ella: pero algunos me han rechazado, algunos amigos me han dejado de hablar. Una persona aquí me dijo: de mi trabajo me corrieron cuando les dije que era cristiano. El que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí. ¡Ay! ¿A poco de eso se trata? Yo pensé que no era tan comprometido el asunto. Y le sucede lo que aquel cristiano que fue con el Señor y le dijo: es una ilustración nada más, no está en la Biblia esto. Y le dijo: Señor, me tocó una cruz muy pesada y muy grande. ¿No habría manera de negociar contigo? ¿Cómo negociar? ¿Qué es lo que me pretendes hacer conmigo?, le contesta Jesús. Y le dice: pues no sé, hacer algo para aligerar un poco la cruz que me tocó, Señor, es muy pesada. ¿Y como qué quisieras hacer? No sé, que fuera un poco más pequeñita, de alguna manera, pues para poderla cargar y ir a todos lados. Entonces Jesús le dijo: ok, dice, mira, ¿ves esa puerta? Deja esa cruz, allí, échala en ese cuarto. Y aquel va con su cruz y la echa ahí. Y regresa: y ahora, Señor, ¿qué crucecita me vas a dar? Dice: mira, ahora sígueme por acá, ¿ves esa puerta? Entra en ese cuarto. Y ahí vas a escoger la cruz que tú quieras. Entonces entra a ese cuarto y ve unas cruces como de 10 metros, impresionantes, de 700 kilos de peso. ¿Cómo yo voy a...? Y empezó a mirar y dijo: no, estas están peor que la que yo traía, Señor. Y en eso mira un rinconcito y está una crucecita allí. Y la mira y dice: ay, esta, Señor, esta. Dice: ¿cómo? Si esa es la que traías. Hermanos, la cruz pesa. La cruz pesa. ¿Qué pesa? O tampoco que no te suceda, también es una anécdota, una ilustración de aquel cristiano que dijo: Señor, quiero negociar contigo, rebájame la cruz. Está muy pesada para mí, tú sabes, yo soy buena onda, Señor, doy mis diezmos, ayuno 2 veces a la semana, pero esta cruz que me tocó es muy grande, Señor. ¿Qué quisieras hacer con ella? Si me das chance de cortarle unos pedacitos para aligerarla, te seguiré, Señor. Pues mira, esa es la cruz que te di, pero es cuestión tuya si tú la quieres rebajar. Él pensó que Dios le había dado permiso y fue y agarró un serrucho y empezó a cortarla y se le hizo más ligera.
Un día dijo, no, sigue pesando. Y fue y le cortó otra vez. Le cortó tanto que se la colgó aquí, en el pecho. Y traía una crucecita aquí. Entonces un día se muere el cristiano ese. Y va rumbo al cielo. De pronto llega, allá en las nubes, llega y él ve a Cristo allá y ve la ciudad, la Nueva Jerusalén flotando allá en el firmamento. Pero él va caminando y de pronto ve un precipicio impresionante. Entonces él dice, híjole, ¿cómo voy para allá? Señor, le grita, y el Señor le dice, ¿qué pasó? Ven. Dice, pues es que está un abismo y mide como 3 metros. Dice, bueno, la cruz que te di, eso mide, ponla ahí, pasa sobre de ella para que puedas llegar conmigo. Así muchos cristianos, hermanos, le cortan, le mochan, quieren algo ligero, quieren su evangelio light, quieren hacer lo que les da su gadarena gana en el Señor, quieren ir para acá, para allá, les gusta que les rasquen el oído, no quieren compromiso con Dios. No, si de esto se trata, no, yo me quedo con mi crucecita. Bueno, el mensaje de la cruz, hermanos, es muerte al yo, es muerte a la carne, es muerte a los deseos personales. El mensaje de la cruz no es para prosperarte ni hacerte sentir bien. El mensaje de la cruz es para confrontarnos con nuestros pecados, hermanos. Por eso no gusta, por eso es que es locura. Pero resulta que si le cortamos a la cruz y quitamos a la cruz del mensaje del evangelio, entonces hemos pervertido el evangelio. Y San Pablo le dijo a los Gálatas, en capítulo 1, versículo 8 y 9, mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente al que hemos enseñado, está bajo maldición. No son palabras mías, son palabras de Dios a todo aquel que pervierte el evangelio de Jesucristo. ¿Qué evangelio estás escuchando? El de la prosperidad, dice uno yo. Y me gusta, hermano. Y el compromiso, no, ese no me gusta mucho, pero me gusta la prosperidad. Y la santidad, no, Señor, tú sabes, somos débiles. El cuerpo, pues hay que darle lo que pida. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, es decir, el evangelio de la cruz, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, haciendo una alusión a los sabios griegos, filósofos. No, yo no fui así como ellos, dice. No. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quise saber otra cosa que predicarles. No puedo cambiar el mensaje. Ese mensaje me fue dado para darlo yo. No quise saber otra cosa. No quise hablarles de otra cosa más que del Cristo crucificado. Mi esposo me comentaba ayer que una señora de la congregación se reúne aquí. Ella se convirtió a Cristo y comenzó a asistir a una iglesia. Y bueno, un día la llama el pastor y le dice, mira, si tú quieres ser miembro de esta congregación, vas a tener que comprar este libro. Te cuesta tanto. ¿Y para qué quiero ese libro? Le dice de una manera muy inocente la señora. Y le dice, ¿yo para qué quiero este libro? Lo que quiero yo es que me enseñe de la Biblia. Pero este libro y y no sé cuántos otros son los que nosotros estudiamos. Pero es que yo no quiero estudiar libros, le decía la señora. Yo quiero estudiar la Biblia. Pues no vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar estos libros. Y cada libro te cuesta tanto. Qué listo el pastor. Qué listo, ¿verdad? O sea, ¿y la Biblia? Bien, gracias. ¿De qué se trata, hermanos? Pregunto.
de amar la palabra de Dios que es eterna y permanece para siempre, o buscar los pensamientos de los sabios. Escúcheme bien, por más ungido y sabio que sea un predicador, nunca, nunca, nunca será la palabra infalible de Dios. Todo su mensaje tiene que ir empapado del Evangelio de la cruz, del Evangelio de Cristo. Por eso, aún dentro de la iglesia, hoy el Evangelio de la cruz es locura para muchos. Y lo han empezado a mezclar y a diluir con cursos de superación personal, de motivación. Las iglesias están llenas de psicología de los sabios mundanos que no pueden transformar y han trastornado el Evangelio y la fe de algunos. Fíjate, dice, no fui a vosotros así con palabras de sabiduría, no, sino les presenté a Cristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, porque aún en la carne, fíjate, el mismo Pablo sintió esa inseguridad tal vez de decir, les voy a predicar a Cristo, pero yo sé que me arriesgo a que me apedreen, a que se burlen de mí. Y con temor y temblor, pero le soltó el Evangelio de la cruz. Versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, manipuladoras, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí poder de Dios significa en el poder que tiene el Evangelio para salvarnos, para transformarnos y para hacernos nuevas criaturas. Estos versículos, estos 5 versículos, me están mostrando una cosa, que Pablo, a pesar del temor que sentía, no se retractó, no diluyó el duro mensaje de la cruz. No. Él no buscaba ser popular, porque además predicar esto no es popular, hermano. Ya ve que el Capitán Frío se me apareció, me quiere hacer el pastor Bonais. Me quiere congelar. No le gusta lo que estoy predicando. Algo le picó a Chuy Olivares. Me picó un mango con mucho chile que me comí el otro día, ya me andaba. Pablo no buscó ser popular, hermanos, ni famoso, porque resulta que si tú predicas y sigues el Evangelio de la cruz, no vas a ser popular, ni famoso. Él predicó la vergüenza de la cruz, porque acuérdense que la cruz era vergonzosa. Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. ¿A quién le está mandando ese mensaje? A los romanos. No me avergüenzo del Evangelio. Algunos se avergonzan, pero yo no. Y cuésteme lo que me cueste, no me importa que me congelen. Voy a predicar, dijo Pablo. Y voy a hablar aunque no le guste al más pintado. Y vaya que le fue a Pablo, un día lo tuvieron que descolgar en una canasta. Córrele, Pablo, como estaba chiquito. Córrele, súbete, y lo bajaron. Se cae, corre. En otra lo agarran y lo apedrean. Lo dejaron tan mal que lo miraron y dijeron, no, ya. Y lo tuvieron por muerto. Cuando se fueron todos, dicen que se levantó y se fue. Allí Dios hizo un milagro extraordinario, porque lo vieron tan mal que dijeron, está muerto. En otra ocasión, por causa del Evangelio, lo metieron a la cárcel. Él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. No era buscar fama y fortuna y que su ministerio tenía que ser conocido. No, la gente no necesita conocer tu ministerio, ni el mío. La gente necesita conocer a Cristo. A Cristo predicamos, no predicamos ninguna iglesia, ningún iluminado. Además somos una bola de locos, ¿qué vamos a andar hablando de nosotros? Con ese mensaje loco, que no te puede dar ni fama, ni popularidad, ni dinero, es imposible, si tú sigues este evangelio, que el mundo te dé un Grammy o un Oscar.
no puede ser conciliable. ¿Por qué? ¿Cómo alguien, a menos que tú diluyas el mensaje? Porque si dices que el mundo, imagínate, te puedes imaginar le entregan un Grammy a Chuy García. Entonces llega con su Grammy, ¿me dan unos minutos? Sí, sí. Y bueno, lo que hacen todos, agradezco a mi esposa, agradezco a todos ustedes, a mis fans, y todas esas cosas, ¿no? Entonces imagínate que dice, agarra el Grammy y dice, todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y basura en el original significa excremento. Este Grammy lo tengo por excremento. ¡Sas! Y lo pisotea Chuy. Déjenme decirles algo. ¿Tú por qué vienes con la que no es tu esposa? ¿Cuántos homosexuales hay aquí? Cristo los quiere perdonar, darles nueva vida. ¿Tú crees que le seguirán dando un Grammy? Adiós, Chuy García. Hasta ahí llegas. ¿Tú crees que te van a dar el foro? Si te dan el foro y te vuelven a nominar, es porque anda algo mal en tu mensaje y en tu vida. Te pareces tanto a ellos que ni cuenta se dan. Ese es el mensaje de la cruz. El Cristo crucificado no es un mensaje atractivo, hermanos. Es sangriento, demoledor y confrontador. Pero es el único que es libertador. ¿Cuántos son libres? A eso se refería Jesús. Los judíos, dice que para ellos fue tropezadero, porque esperaban otra clase de Mesías. Resulta que la crucifixión, hermanos, de Jesús no fue un show en el Calvario para entretener a la gente. Lo que menos tenía el sacrificio en el Calvario era algo divertido, hermanos. Pateado, humillado, escupido. Escúchenme bien, ¿qué tiene de divertido eso? Pateado en las partes nobles, ¿qué tiene de divertido eso? Amados hijos de Dios, ¿tendrá algo de divertido? Escuchen bien a los predicadores de hoy lo que dicen, algunos que andan por ahí. Vengan a mi evento, nos vamos a divertir. Muy bien, ¿cómo ha cambiado el mensaje de la cruz? ¿Cómo ha cambiado el mensaje de la cruz? Ahora resulta que hay que atraerlos a Dios de una manera divertida. ¿Saben qué es eso, hermanos? Pisotear, reírse y decir, todo fue un show el Calvario, vamos a hacer un show también nosotros. Eso es a lo que desgraciadamente se está exponiendo mucha gente. ¿Y saben qué es lo más triste? Que esa gente aplaude. Si supieran, hermanos. Pablo decía, ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Cuál? ¿El de la diversión o el de la cruz? Pues el de la diversión pues te la pasas suave, te rascan el oído y sientes bonito, pero el de la cruz te confronta. Esa frase que dijo Pablo, ay de mí si no anuncio el evangelio, significa ay de mí porque un día voy a dar cuentas. Y ese día que esté enfrente de Jesús, que me diga, a ver, Chuy Olivares, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué les predicaste a mis hijos? Pues los divertí. Les hablé de una manera divertida el mensaje. Y a los que venían a ser perdonados sus pecados, les rasqué el oído, Señor. Ay de mí, dijo Pablo, si no les predico el evangelio. Por eso es que no es popular, hermano. Y el sabio hidalgo Don Quijote de la Mancha le dijo una vez a su fiel paje de armas, Sancho Panza, ¿se acuerdan? Los perros ladran, Sancho. Los perros ladran, dice Sancho. Y le dice el Quijote, si ladran es porque vamos cabalgando.
como esa sabiduría de los hombres, qué bueno que no les penetró. Pero fíjense, haciendo una analogía, si los perros ladran, es porque vamos en el camino de la cruz. Los perros están ladrando, te quieren morder. Vamos para terminar, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. 1 Corintios 1, 26. Así le voy a poner a una predicación, van a ver. Los perros ladran. Primera Corintios 1:26, ¿ya lo tiene? Ok, dice, fíjense lo que dice aquí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Espérate, Pablo, no ofendas. ¿Hay alguno aquí que sea catedrático en Harvard? A ver, levante la mano. ¿Hay alguno? ¿En Yale? Bueno, en la UDG, pues ya. Uno que otro por allí. No hay muchos sabios así. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. ¿Alguien tiene mucha influencia aquí como para cerrar las calles y hacer una reunión allá afuera y que nadie le diga nada? ¿Hay algún poderoso así que tenga suficiente poder? A ver, ¿hay alguien? Ven cómo no hay muchos, casi nada. ¿Qué más? Ni muchos nobles. ¿Hay aquí algún sobrino del rey de España? ¿O alguna comadre de la princesa de Gales? ¿O de Mónaco? ¿No hay nadie así? ¿Puro totonaca? Puro totonaca, ok. Seguimos adelante. Nuestros ancestros. No venimos. ¿Hay alguien que tiene sangre azul? A ver, déjeme ver. Nuestros antepasados era de lo más pagano que había. Sacrificaban seres humanos. Dice, pues esos son ustedes, fíjense. No soy muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles. Y los corintios diciendo, cálmate, Pablo, ¿por qué nos rebajas tanto? No, y todavía no he acabado. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Saben qué significa lo necio? Del griego moros, significa absurdo e ignorante. Ya te pasaste, Pablo. O sea, miren, mis estimados absurdos e ignorantes oyentes, resulta que a ustedes Dios los escogió. ¿Cómo la ven? Pero también significa aburridos. Bueno, ese es el concepto del mundo hacia nosotros. ¿A poco no te han dicho? Ay, todos los domingos 2 horas allí. No, hay que ir a las fiestas. Y tú por acá dices, yo tengo fiesta, mira, al mes me aviento 4 los jueves y luego voy a la escuela bíblica. No, hombre, yo me aviento como 15 fiestas al mes. Oye, pues invita, ¿no? Claro, órale. Dicen que somos aburridos. ¿Será? Bueno, ese es el concepto del mundo hacia nosotros. Bueno, pues a esos aburridos y esos ignorantes según el mundo y esos absurdos, a eso escogió Dios. O sea, lo necio escogió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios. ¿Qué más dice que escogió? Lo débil. Estoy en el versículo 27. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí débil viene del griego astenés. Significa sin fuerza física. No muchos fuertes. Hay muchos gorditos, muchos alfeñiques. No hay muchos poderosos así, físicamente. Pero eso no es la connotación aquí. Aquí la connotación es ni muchos fuertes económicamente. Habrá alguno que otro que Dios lo ha bendecido y prosperado. Pero ¿cuántos viven al día? ¿Cuántos están endeudados? ¿Tú crees que al Señor se le ocurre agarrar un ejército de endeudados pobres y
¿Sabes cuál es el mensaje de muchos predicadores de hoy? Yo tengo un disco de un predicador que dice: Dios me dio una visión, dice, y me dijo que voy a ganar los peces gordos de Guadalajara. Y el pez gordo que voy a ganar para Cristo es Jorge Vergara. Ay, ¿por qué no dijo del que está pidiendo ahí en el metro, ahí en el tren, que está pidiendo dinero? ¿Por qué el pez gordo Vergara? Porque tiene aquello que usted le sabe que tiene aquel. Y Dios le dijo, gánate ese pez gordo. Y se oye en la grabación: y ustedes no vayan con los pobres, vayan con los peces gordos. Porque si nosotros llenamos esta iglesia de peces gordos, tenemos poder, porque el dinero es poder. Ah, qué lindo mensaje. Qué bonito mensaje. Qué bonita iglesia, qué linda familia. Y yo declaro, dice ahí en la grabación, donde está construyendo el estadio de las Chivas, bueno, todavía ni ha empezado, donde va a construir, ahí yo, ganando este pez gordo, ya saqué una cita con él, lo voy a ganar para Cristo. Y si me va a construir un auditorio para 5,000 personas en el complejo que él está. Ahí. Y el pez gordo ahí anda. Y el predicador ambicioso diciéndole a sus ovejas, cuando no se ha dado cuenta que las ovejas son las más débiles, son las más necias, insensatas, si han creído el evangelio de la cruz. Vean cómo cambia el mensaje, hermanos. Nada que ver. ¿Qué más dice el versículo 28? Dice: y lo vil del mundo. Ay, eso sí está... Ya, Pablo, te pasaste, Pablo. Y lo vil del mundo... Nada más que déjeme explicarles lo que significa lo vil. Viene del griego agenés, que significa sin importancia, sin alcurnia. La chusma, pues, hombre, para que me entienda. Chusma, chusma. Usted es de la chusma. Usted es de lo peor. ¿Quiénes eran los que iban a ser crucificados con su letrero de lo que habían hecho? Eso era lo peor. ¿Y a dónde iban? A la cruz. ¿Quién debe ir a la cruz? ¿Cristo o nosotros? Nosotros. ¿Quién fue por nosotros? Él fue por nosotros. Nosotros merecíamos esa muerte vergonzosa, pero Él la pagó en nuestro lugar. ¡Qué locura! Y en esa locura de la sabiduría de Dios le agradó que por la locura de la predicación el que crea será salvo. Y eso está loco. Eso es locura. Muy difícil entender eso en la mente humana. Lo vil, lo sin importancia y lo menospreciado significa que no es nada, que no vale nada. ¿Qué es usted? Eso no gusta. Espéreme, yo soy licenciado. ¿Alguna vez ha visto a alguien cuando presenta a algunos amigos? Ah, mira, te presento un amigo. Pues yo me llamo fulano. Ah, yo soy nada. Mucho gusto. ¿Cuándo ha visto que alguien que usted presente dice, soy un bolero ahí en la Plaza de la Liberación? ¿Qué tal? Mucho gusto. Ah, soy cargador en el mercado de abastos. Nadie dice eso. Pero sí dice uno, licenciado Camaleón Casillas. El arquitecto Cuadros. Y decimos los logros, pero ¿sabes cómo ve? Pablo decía, todo lo que he ganado en el mundo lo tengo por pérdida. Mis logros humanos no son nada, mi dinero no son nada. Todo lo he estimado por basura con tal de ganar a Cristo. Fíjate nomás. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Les dijo a los romanos también Pablo. Lo que no es para deshacer lo que es. ¿Saben qué significa lo que no es? Lo que ni existe. ¿Quién eres tú? Un fantasma. Ni existes.
¿Alguien podría dar 2 pesos por ti? ¿Ven que no valemos nada? Pero escúchenme bien, escuchen. Ese es el mensaje de la cruz. Aplasta y derriba todo el orgullo humano y los logros humanos, para después reconocer y decir: no soy nada, lo vil, lo menospreciado, mis descendientes no sé ni de quién vengo. Pero crees, en ese momento, escúchame bien, el Señor te hace real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de tu pastor. Pobres de ustedes. Para anunciar las virtudes del cantante tremendo Chuy García. Para anunciar lo bonito de tu congregación. Pues ¿qué versión será la que estoy leyendo, oiga? Para anunciar las virtudes de quién? De aquel. ¿Quién es aquel? El de la cruz, hermanos. Las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero que le dé un aplauso a él. A él sí. Amén. Gracias, Señor. Versículo 29. En el versículo 29 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué no escogió, repito, para que fuera el Salvador a Sócrates? Porque podía decir: es que yo soy sabio, ve nada más los pensamientos que tengo, soy un iluminado. Dice: no, todo eso escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios, a los que se creen ser algo, no siendo nada. Y yo les voy a demostrar, dijo Dios, que esta sabiduría que es loca para el mundo, a fin de que nadie se jacte en mi presencia. ¿Qué significa? Que por los méritos de absolutamente nadie podemos ganarnos la salvación. Es un regalo que nos dio el carpintero de Belén. Termino, versículo 30. Mas por él Dios, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿En quién estamos? ¿Estás en una religión? ¿Estás en una secta? Cristo no es ninguna religión. Una religión es un sistema filosófico. Cristo es un personaje, es una persona. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, o sea, Jesús, nos ha sido hecho por Dios 4 cosas. Número 1, sabiduría. Viene de la palabra griega Sofía. Si hay alguna Sofía aquí, tu nombre significa sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de Dios es buena, pura, pacífica, llena de buenos frutos. Número 2, nos ha sido hecho Jesús para nosotros justificación. ¿Qué es esto? Que nos declaró limpios, sin mancha. Porque en la cruz, Colosenses capítulo 2, Cristo Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria, crucificándole, clavándolo en la cruz, y exhibió públicamente a las potestades y a todo el mundo, triunfando sobre ellos en la cruz. Escúchame bien, el Dios que fue derrotado, entre comillas, en una cruz, que es locura para todos los que creen en dioses imponentes e inmortales, resultó la victoria contra el pecado y contra la muerte. Esa es la sabiduría de Dios. Si nosotros escondemos eso del mensaje, hermanos, hasta llegamos. Nos hacemos un club, nos hacemos un grupo, nos hacemos una religión o nos hacemos una secta. Pero si seguimos a Jesucristo, seremos llamados cristianos. Pero déjenme decirles algo. La primera vez que llamaron a los discípulos de Jesús cristianos, no era un título así como para yo soy cristiano. Tenía un significado peyorativo, ofensivo. Ustedes son los que adoran al Dios derrotado. Esos cristianos.
Ha cambiado mucho el significado de cristiano. Hoy hasta el diablo es cristiano. Justificación, declarados justos por Dios. Es decir, los aburridos, los débiles, los sin importancia, la chusma, los que no existen, creyeron en el crucificado y fueron hechos hijos de Dios. Hijitos amados, ahora sois hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cuántos la tienen? Ahorita somos el pastor Bonais, los locos de no sé qué. Ahorita, está bien, está bien. Hay que aguantar la vara, hermanos. Hay que aguantar. Pero en aquel día veremos. Son todos estos los que creyeron la locura de la cruz, la locura del evangelio. Número 3. Sabiduría, justificación y santificación. Aquí santificación, hagiasmos del griego, significa purificación. O sea, Él ha sido nuestra purificación ¿de qué? De nuestros antiguos pecados. Porque viéndonos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y creímos, pero creímos el mensaje más loco que hay y que se le ha dado a los seres humanos. Creer en un Dios derrotado que borra tus pecados. En la reunión en la mañana tuve una experiencia. Dios trabaja con cada quien de maneras diferentes. No suele hacerlo conmigo de la manera que me pasó en la mañana, pero les comento rápido. Estábamos en la adoración. Estábamos en un momento tremendo de adoración. Y estábamos adorando a Dios con cantos que hablaban de la sangre de Cristo, muy parecidos a los de hace un rato. Y cuando estábamos así, yo tenía mis ojos cerrados y de pronto vi como si me hubieran puesto una película, un DVD de mi vida. Y fíjense, fue en un lapso de segundos, no sé qué tan rápido fue aquello. Pero miren, yo me vi metiendo la mano al monedero de mi mamá, por primera vez. Metiendo mi mano a la cartera de mi papá. Cuando agarré una piedra y se la tiré a un muchachito y le pegué en la frente y lo sangré bien horrible. Y corrí, y los demás ya no se los cuento. Y corrió así rápido de todas las barbaridades, todos los pecados, todas las cosas, hermano, horribles que yo había hecho en mi vida. Y al final de la película decía, todos borrados por la sangre de Cristo. Todo por haber creído el loco mensaje de la cruz. ¡Qué locura! Bendita locura. Amamos a los locos que predican el evangelio de la cruz. A los otros no, esos los balconeamos. Y por último, 1, sabiduría, justificación, santificación y redención, apolutrosis del griego, que significa rescate, liberación. Rescatados y liberados del infierno eterno, todo por haber creído el loco mensaje de la cruz. Bendito mensaje de la cruz, bendita locura. Pablo dijo, si estamos locos, es para Dios. Todos los locos, pónganse de pie, todos los locos. Levanten sus manos así como que mira nomás. Entra la gente a veces aquí y dice, qué locos, mira, levantan las manos. Sí, estamos bien locos. Voltea con tu hermano y dile, loco. Estamos bien locos por Cristo. Levanta tus manos a Dios. Señor, te damos gracias porque la locura del evangelio nos volvió cuerdos. Porque la locura del mensaje de la cruz nos limpió, nos dio la verdadera sabiduría, nos purificó, nos santificó, nos rescató. Este mismo mensaje, hermanos, tenemos que llevarlo al mundo. No podemos quedarnos. Ok, habrá confrontación, se molestarán algunos, pero otros van a creer, hermanos.
Y Pablo decía, por amor a los elegidos de Dios, no me importa lo que yo tenga que pasar, con tal de ganar algunos para Cristo. No diluyamos el mensaje, hermanos. Vamos a hablarlo claro, claro. Decir la verdad, dice la Biblia, con amor. La raíz de tus problemas, tú le vas a decir a la gente, no es económico. Tu problema no es económico. Tu problema no es de enfermedad. Tu problema es de pecado. Si tú te arrepientes de tus pecados y te reconcilias con Dios, eso es a lo que Él vino. Lo demás, bueno, Dios suele bendecir a sus hijos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la locura del Evangelio. Gracias porque el mensaje de la cruz está plasmado en las Escrituras, en la Biblia. Pero hay un dolor en el corazón, Señor, porque en muchos lugares no se predica el mensaje de la cruz. Se predican otros evangelios torcidos, convenencieros, lights. Pero Señor, en este lugar hacemos un compromiso delante de ti, de amar tu palabra, Señor, y de amarte a ti por sobre todas las cosas. A fin de cuentas, eso fue lo que le dijiste a la iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis. Por cuanto no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Jesús y la palabra. No necesitamos más, hermanos. Con Jesús nos basta. Y con su palabra, que es eterna, que el cielo y la tierra pasarán y esta palabra permanecerá, con esa nos basta, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde.